Entre tinta y papel. Historias que se escriben a mano. Hola a todos, bienvenidos a Entre Tinta y Papel, un podcast que nos conectará con el pasado, pero perdurará en el presente. Quisiera presentarle a dos invitadas muy importantes que nos estarán acompañando en este encuentro. Estas mujeres son... Hola, mi nombre es Daniela Giraldo, estudiante de Comunicación y Periodismo, apasionada por el mundo de las letras y la novedad. Un saludo muy especial, mi nombre es Valentina Giraldo y al igual que Daniela, estudio Comunicación Social y Periodismo. Tengo un gran interés en la historia y más si se trata de los medios de comunicación. Entremos en materia. Tenemos tanto de qué hablar y tantas cosas interesantes que decir que dentro de todos los temas que hay en la mesa no sabemos por cuál empezar. Totalmente de acuerdo, son tantos temas como la televisión, la radio, el internet, ni siquiera sé de qué podemos hablar. Bueno, como no sabemos por dónde empezar, ¿qué les parece si lo hacemos desde el principio? Desde el siglo XVIII, en donde surgió todo esto de los medios de comunicación y la opinión pública. Mejor dicho, empecemos por la prensa. Claro que sí, qué gran manera de entender todo este magnífico mundo social. Pero para hablar de este tema debemos irnos al pasado y hacer un recorrido a sus inicios, allá bien atrás en la época del Imperio Romano. Sí, así es, porque no podemos hablar de este medio de comunicación tan importante y que fue de los primeros sin devolvernos un poco en el tiempo y entenderlo desde el inicio. Sin el pasado es muy difícil entender el presente. Por eso empezaremos diciendo que el periódico que hoy conocemos, ese al que ya tenemos acceso con tan solo un clic y que no es muy común que lo veamos impreso, sí, ese nació en Inglaterra en el siglo XVIII, pero para ese momento ya existían otros medios de información pública en Roma, como las actas del pueblo, que consistían en una serie de tablones expuestos en los muros del Palacio Imperial o en el foro. Así se recogían los últimos y más importantes sucesos del momento. Imagínate, desde los tiempos del Imperio Romano ya habían inicios del periódico, pero también en la Edad Media querían estar informados. Entonces surgieron los mercaderes de noticias, que eran personas de la vida civil que redactaban los avisos o también llamados folios, pero todo lo escribían a mano. No se imaginarían lo difícil que pudo ser. No habían máquinas de escribir o computadores. Estos consistían en 4 páginas totalmente escritas a mano, que no llevaban ni título ni firma, solamente la fecha y el nombre de la ciudad donde se redactaban. Vendidos en los puertos y ofreciendo información del Mediterráneo oriental. Así recogían noticias facilitadas por los marineros y los peregrinos. Las personas deberían saber que el verdadero antepasado del periódico es el Acta de una Romana, una publicación de carácter oficial que daba cuenta de los trabajos desarrollados por el Senado romano. En un principio, la publicación trataba sus asuntos, pero pronto comenzaron a insertarse otros acontecimientos de la vida del Imperio Romano, tales como fiestas, la bancarrota de algún ciudadano o algún parecido que podríamos denominar ecos de sociedad. ¡Wow! Es increíble cómo antes para informarnos teníamos que pasar por tanto. Y hoy, con tan solo entrar un celular, ya tienes todas las noticias más actualizadas a mano. Además de eso, escribir a mano. ¡Qué complicado! Por eso que cuando surge la imprenta en el siglo XV, los avisos y price currents dejaron de hacerse manuscritos y se imprimieron. Espera, me dejaste confundida con lo de price currents. Traducido, es el periodismo económico que está enfocado a informar sobre los hechos relacionados con la economía, las finanzas, el banco o mercado bursátil. Y así como el periódico económico, aparecieron otras publicaciones periódicas nuevas. Los ocasionales informaban de un hecho excepcional de forma eventual, cuando la ocasión lo requería. Los más famosos fueron los de Cristóbal Colón, contando el descubrimiento de América. Pronto comenzaron a ser publicados por los gobiernos, que los utilizaron como medio de propaganda. Tenían un formato de libro y una portada ilustrada. Las relaciones eran publicaciones de periodicidad semestral, coincidían con las 2 ferias anuales de editoriales y libreros que tenían lugar en la ciudad de Frankfurt. Recogían los principales acontecimientos ocurridos en Europa durante los 6 meses que separaban una feria de otra. Estoy totalmente de acuerdo y es por eso que debemos hablar un poco de las primeras gacetas periódicas que son tan importantes para toda esta novela de la prensa, pues en 1609, cuando nacen las primeras gacetas semanales en Estrasburgo, en Alemania el Frankfurter Oberposition o el Zeitung Post, el primer periódico suizo, y en España la Gaceta de Madrid en 1624.
de la época, el más importante en Francia es la Gazette de Théophraste Renaudot, fundado en 1631 de periodicidad semanal, compuesto de 4 páginas y con una tirada de 1200 ejemplares. Entre sus colaboradores, firmas como Richelieu o el mismo Luis XIII. En esta publicación se podían leer anuncios, críticas de espectáculos, nombramientos, poesías y discursos académicos. En esencia, se parece mucho a las revistas de hoy en día. Estoy asombrada, la verdad. Yo pensé que el periódico había tenido una vida menos enredada y larga. Pero sin todo esto no sería lo que conocemos hoy. Además, no nos hubiéramos dado la oportunidad de que se formara la opinión pública. Creo que se nos olvida decir que Gutenberg es uno de los pioneros de la prensa, pues así como lo menciona Peter Burke y Asa Brinks en su texto de Gutenberg a Internet, una historia social de los medios de comunicación del 2002, pues con el surgimiento de la imprenta es como realmente se le puede dar un papel al periódico. Sin este invento no hubiera sido posible lograr que el mundo se alfabetizara y así lograr que surgiera la opinión pública. En conclusión, quisiera compartirles esta pregunta a todos nuestros apasionados del podcast que escuchan Entre Tinta y Papel, y en especial a nuestras invitadas. Saqué como reflexión del video ¿Qué pasó?, imprenta del canal Encuentro, en donde nos dice que el Internet será el nacimiento de unas cosas, pero también la muerte de otras. ¿Consideran que dentro de estas muertes está la prensa? Esa es una pregunta interesante. Yo creo que tal vez con los avances tecnológicos la versión impresa algún día lo haga, pero pues falta bastante tiempo para eso. En la actualidad los mismos diarios que pues están impresos también tienen sus páginas web, pero aún así muchas personas lo siguen comprando porque pues son más de leerlo en físico. Yo soy una de esas personas. Es una pregunta muy importante, la verdad, pues en este mundo moderno en el que nos movemos, en donde todo se trata de la facilidad y de tener todo a mano, el periódico, a ser el medio pionero, como ya lo mencionamos, de este mundo social, considero que más que todo debe buscar ser versátil y adaptarse a estos nuevos medios, en donde claro que se seguirán imprimiendo en el medio físico, pero más que todo será usado a través de estos medios tecnológicos, en donde el punto siempre será informar de la manera más amplia y detallada a la sociedad, para que así no se pierda la esencia de todo esto, que es formar la opinión pública. Y pues también pienso que no se debe tratar solamente de que los lectores se queden con el titular de la noticia, sino de hacerlos pensar e ir un poco más allá. Y esto se puede hacer a través de estos nuevos medios tecnológicos. Muchísimas gracias por compartirnos su punto de vista. Quisiera que se despidieran de nuestro público y agradecerles enormemente por aceptar nuestra invitación Entre Tinta y Papel. No, Ana, muchas gracias a ti por habernos invitado. Realmente fue muy grato haber estado aquí y hablar de este tema que es tan importante en el momento. Sí, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Fue, como dijo Daniela, fue muy grato y pues esperamos que les haya gustado este episodio de Entre Tinta y Papel. Quisiera terminar con una invitación. Sumérjanse en este mundo de la prensa, donde estará esperándolos mucha información valiosa que nos conectará con el pasado, pero perdurará en el presente. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.